¿Cómo lo podemos solucionar? Tenemos un ratito. ¿Escuchan bien o no? Profesora, se escucha muy mal. Ya chicos, ¿me escuchan ahora? ¿Me pueden decir si me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, Ya. se escucha mejor. Ya, súper. Entonces los voy a comenzar a saludar. Espero que se encuentren bien, que hayan podido descansar en lo posible. Y vamos a retomar entonces el curso ahora con esta parte de 2 de morfofunción. ¿Sí? Entonces, me imagino que en el bloque anterior vieron lo que era la anatomía del sistema respiratorio y lo que vamos a revisar ahora a continuación va a corresponder a lo que es la embriología y la histología del sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces, eso les va a servir para lo que viene después, en el bloque siguiente, que es la fisiología del sistema respiratorio. Entonces, ahí vamos a dar los conceptos más claves para que, ¿no es cierto?, puedan entender lo que viene en la clase que viene a continuación. ¿Ahora sí todo bien? Ya. Profe. Dígame, ¿quién me habla? No, había dicho que sí. Bien, ya chicos, entonces vamos a partir la clase. Y antes de comenzar, también les deseo un feliz día a todas nosotras. Así que vamos a comenzar. Ya, ahí comencé a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces vamos a comenzar.
Entonces, como les decía, lo que vamos a revisar a continuación, ¿cierto? Corresponde a la embriología y a la histología del sistema respiratorio. Y como siempre, entonces, vamos a ver dónde deriva este sistema y cómo se comienza a formar. Entonces, lo que vamos a revisar es este esquema, ¿cierto? Que si ustedes se acuerdan, este embrión ya está constituido por ¿cuántas capas? Si ustedes se fijan en el esquema, ¿cómo está este embrión? Por las 3 capas, ¿cierto? Y esas 3 capas, entonces, vamos a tener que corresponden, como nosotros ya habíamos visto, a las 3 capas que van a corresponder al ectodermo, ¿cierto? Que está ahí de color azul, al mesodermo de color rojo y de color amarillo, entonces, el endodermo. Y como bien contestaron ahí, son 3, ya tenemos este embrión tubular. ¿Qué es lo que va a pasar con este embrión? Si ustedes se fijan ahí por donde va pasando la manito, en la zona amarilla, se constituye este tubo digestivo que llamamos intestino, intestino primitivo. ¿Ya? Todo esto de color amarillo, por lo tanto acá va a ser el sistema digestivo que en su inicio llamamos intestino primitivo. Y como ustedes ven ahí, ese intestino, y lo vamos a retomar después cuando veamos digestivo, se divide en 3 porciones. Un intestino anterior, después un intestino medio, fíjense que ese intestino medio va a estar relacionado con este anexo, que es el saco vitelino, y posteriormente a eso, el intestino posterior. Entonces, a partir de este intestino, pero específicamente del intestino anterior, se va a desarrollar entonces este aparato respiratorio. Entonces tenemos que, ¿cierto? A partir de este intestino primitivo, de su segmento anterior, se va a desarrollar este aparato respiratorio. Y como ustedes ven, va a estar, ¿no es cierto?, desarrollado a partir de esta capa amarilla, que va a ser el endodermo, pero va a interaccionar con esta capa rosada, ¿ya? Con el mesodermo. Y si ustedes se acuerdan, ese mesodermo se dividía en muchas, ¿no es cierto?, porciones. ¿Qué tipo de mesodermo podría interactuar con el endodermo para dar origen a este sistema respiratorio? ¿Alguien se imagina eso? ¿O ya nos olvidamos? Decimos que el endodermo va a interactuar con el mesodermo, pero no interactúa con todo el mesodermo, sino que una región especial de ese mesodermo. ¿Vale? Entonces vamos a ver que este mesodermo, ¿cierto? Ya, los pulmones se van a desarrollar a partir de todo este sistema respiratorio, pero entonces decíamos que desarrolla a partir de una interacción entre el endodermo, que está acá representado de color amarillo, pero esta región del mesodermo que ustedes ven aquí de color rosadito rojo. Vamos a admitir a sus compañeros que están acá. Entonces, lo que vamos a revisar posteriormente es que esta interacción se va a deber al endodermo y al mesodermo esplásmico. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos avanzando, fíjense, tenemos nuevamente aquí a estos embriones, en donde todo el amarillo nuevamente, si ustedes se fijan, va a ser el intestino primitivo con sus distintas porciones. Pero fíjense ahí, a partir entonces de este intestino anterior, se forma lo que vamos a conocer como el foso pulmonar. Y a partir entonces de ese foso pulmonar se va a desarrollar este sistema respiratorio. ¿Ya? Y va creciendo y se va a ir dividiendo para originar todo lo que vieron ustedes en la clase anterior, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. ¿Ya? Entonces, a partir de este intestino anterior se desarrolla ese foso pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a ver que este, ¿no es cierto?, desarrollo del sistema respiratorio comienza tempranamente, fíjense ahí, en la 4ª semana. Y vamos a ver que ese sistema respiratorio deja de desarrollarse después del nacimiento, y bastante después del nacimiento, a los 8 años. ¿Ya? Entonces, fíjense en la 4ª semana. ¿Cuál es la primera señal del desarrollo de este sistema respiratorio? Lo que vamos a llamar surco laringotraqueal. Está acá, entre los arcos faringios. Ahí, ese agujero que se va a formar es el surco laringotraqueal.
que, como ven ahí ustedes, es un surco, es un espacio. ¿Qué va a pasar con ese surco laringotraqueal? Se va a cerrar. ¿Y por qué se cierra? Como dice aquí, entre la cuarta y la quinta semana del desarrollo, el mesodermo de estos dos arcos prolifera y cierra ese surco. ¿Qué es lo que tiene que pasar posteriormente? Entonces, para que tengamos el espacio ahí, tiene que existir apoptosis. Entonces, nuevamente, vamos a ver que se abre este surco y se va a formar la laringe por esa apoptosis. ¿Cuándo ocurre esa apoptosis de las células que habían, ¿no es cierto?, proliferado a partir del mesénquima? En la 9ª y 10ª semana del desarrollo. Ahí lo tenemos. Y cuando ocurre esa apoptosis, por lo tanto, vamos a tener la presencia de los ventrículos laringeos y ahí se van a formar las cuerdas vocales. Pues acuérdense que están las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Entonces eso va ocurriendo, como les decía, en estas primeras semanas del desarrollo. Pero tenemos que ver otros eventos que van ocurriendo a la vez. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Ya se forma este esbozo respiratorio, como habíamos visto en la diapositiva anterior, en la 4ª semana, pero en la 5ª semana está esto. Ese alargamiento que nosotros veíamos ya inicialmente en el dibujo de color amarillo, que es lo que se llama divertículo respiratorio. ¿Ya? Entonces todo lo que está aquí inicialmente de color azul va a ser el divertículo respiratorio. ¿Qué es lo que veo de color verde? ¿Ya? ¿Qué podrá ser lo que yo veo de color verde? ¿Qué será? ¿Tráquea? No, no. Ya se va a formar la tráquea, pero si ustedes se fijan, ese divertículo respiratorio, ya como dice acá, va a ser ese tubito de color azul que se formó a partir de este tubito de color verde. Entonces, como bien me decían ahí, la tráquea se va a formar a través de este tubito azul, pero lo que veo de color verde era lo que es el intestino, ¿cierto? El intestino anterior, de donde deriva este esbozo divertículo respiratorio. Entonces, como bien me dijeron a Jorge, ¿cierto? Juliet y Yerko, esa estructura que está ahí, ese pedacito de tubo de color verde, va a ser el esófago. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que a medida que se va diferenciando este divertículo respiratorio, el intestino anterior que le da origen va a ser el esófago. Pero si ustedes se fijan en la imagen A, ese esófago con ese divertículo respiratorio están comunicados. Pero sabemos que el sistema respiratorio con el sistema digestivo se separan. Y por eso entonces puse acá que van a comenzar a crecer estas estructuras, que se llaman rebordes traqueoesofágicos, y que cuando se fusionan al centro, dividen completamente lo que va a ser respiratorio de digestivo. Específicamente, como dice aquí, la tráquea y el esófago. Entonces comienzan a crecer y todavía no se fusionan, los llamo reborde traqueoesofágico. Se fusionan y separan completamente a lo que es el esófago de la tráquea, lo llamo tabique traqueoesofágico. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tiene que crecer o cómo se va a formar o de qué capa embrionaria se va a formar? Inicialmente los rebordes traqueoesofágicos y el tabique se van a formar del mesodermo plácnico. Entonces, el mesodermo plácnico prolifera para poder formar los rebordes traqueoesofágicos y una vez que se fusionan al centro, van a formar el tabique traqueoesofágico. ¿Sí? ¿Qué pasará si esos rebordes traqueoesofágicos no se fusionan para dar origen al tabique? ¿Qué podríamos esperar en un recién nacido? ¿Qué les ocurre? Reflujo, ¿cierto? ¿Qué más? Si se pone inmediatamente a tomar el calostro, ¿qué va a pasar con este recién nacido? Ahoga, ¿cierto? Neumonía por aspiración. Entonces vamos a ver que va a tomar este calostro, ¿cierto? Y se va a ir por las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque no está separado totalmente, ¿cierto? El sistema digestivo con el respiratorio. ¿Ya?
es lo que va a pasar y eso es lo que yo les decía. Vamos a ver acá específicamente el desarrollo de la tráquea, pero todo lo que va a ocurrir, ¿cierto? De la formación de todas las ramificaciones de este sistema respiratorio ocurre de igual. Entonces, como les decía, cuando comenzamos, existen dos capas que van a interaccionar, ¿cierto? Vamos a ver que interacciona el endodermo, que se representa de color amarillo, y va a interaccionar el mesodermo esplácnico, que se representa acá de color celeste. Cuando estas dos capas embrionarias interactúan, vamos a ver que se van a desarrollar los distintos componentes que vamos a observar posteriormente en la histología del sistema respiratorio. Entonces, lo que debe quedar claro acá es que lo amarillo, ¿cierto?, va a ser el endodermo y lo rosado que está por fuera va a corresponder al mesodermo esplácnico. A medida que interaccionan estas dos capas, ¿cierto?, vamos a ver que estas capas van a desarrollar distintos tejidos que vamos a ver a lo largo de este sistema respiratorio. A partir del endodermo solo van a derivar dos cosas: el epitelio de revestimiento y además van a derivar el epitelio glandular. Entonces, esas dos estructuras que van a formar parte de la pared de este sistema respiratorio se forman a partir del endodermo. Todo lo demás va a derivar entonces de la otra capa, ¿ya? Y la otra capa es el mesodermo esplácnico. ¿Qué elementos son esos? El tejido conectivo. ¿Qué más va a derivar entonces de ese mesodermo esplácnico? El cartílago. ¿Y se acuerdan qué tipo de cartílago vemos acá en el sistema respiratorio? Tanto en lo que es tráquea, bronquios. ¿Qué tipo de cartílago debiésemos esperar acá? Hialino. Súper bien, Javiera. Entonces, el cartílago hialino que va a estar a lo largo de este sistema respiratorio deriva del mesodermo esplácnico. Vamos a ver que también van a derivar entonces el músculo liso. ¿Ya? Entonces, todos los elementos del tejido conectivo, todo lo que es cartílago hialino y el músculo liso que está presente entonces en las distintas divisiones del sistema respiratorio derivan del mesodermo esplácnico. El epitelio de revestimiento y el epitelio glandular derivan del endodermo. ¿Sí? Una vez que tenemos el esbozo respiratorio, ¿cierto? Y se formó lo que es el tabique traqueosofágico, vamos a ver que comienza a ramificarse, comienza a dividirse. Y vamos a ver que al día 28 vemos que ese tubo inicial, que es el esbozo respiratorio, se va a dividir en dos yemas broncopulmonares. Uno hacia la derecha y otro entonces hacia la izquierda. Esta primera división hace que el bronquio derecho sea más largo y vertical que el izquierdo. Eso ocurre, esta primera división, al día 28 y se van a diferenciar al día 32. ¿Sí? Después de tener estas dos yemas broncopulmonares, una a la derecha y otra a la izquierda, a la quinta semana va a ocurrir entonces otra división, ¿cierto?, para originar los bronquios principales. Un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, o también conocido como bronquio primario. ¿Ya? Acá está la tráquea y se divide uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pero posteriormente, al día 33, como vemos acá, esos bronquios primarios, que es uno derecho y otro izquierdo, se van a dividir en bronquios secundarios o lobares. Y aquí el número cambia, porque vamos a encontrar 3 bronquios, lobares o secundarios, en el pulmón derecho, y solo 2 bronquios secundarios o lobares en el pulmón izquierdo. Eso lo tuvieron que haber visto entonces en anatomía. Y después, esos bronquios, que son secundarios o lobares, que van a ir a cada lóbulo pulmonar, ¿cierto?, van a dividirse en estructuras más pequeñas, ¿ya?, que vamos a llamar bronquios segmentarios o terciarios. Y esos bronquios segmentarios o terciarios nos van a dar el resultado definitivo, que vamos a tener 10 bronquios segmentarios o terciarios a la derecha y 8 bronquios segmentarios o terciarios en el lado izquierdo. Y esa división inicial de llegar hasta los bronquios ocurre en la 7ª semana. Entonces tenemos 2 bronquios principales, esos bronquios principales se dividen 3 a la derecha, 2 a la izquierda, y la última división que hacen estos bronquios es 10 bronquios segmentarios o terciarios a la derecha y solo 8 bronquios segmentarios o terciarios en el pulmón izquierdo. ¿Sí?
Seguimos avanzando entonces. Y vamos a ver, como les decía, que este desarrollo del aparato respiratorio va a ser muy largo. Es uno de los sistemas que más demora entonces en desarrollarse. Y como les digo, se va a desarrollar hasta los 8 años posteriores al nacimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver que inicialmente tenemos la tráquea, posteriormente esa tráquea va a originar a los bronquios principales, posteriormente a los lobales y bronquios segmentarios, que es donde quedamos en la diapositiva anterior. Posteriormente se van a formar los bronquiolos, posteriormente a ellos los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares, y tenemos que hasta los 8 años se van a formar los alvéolos. Ya cuando nacemos, ya solo tenemos una parte muy reducida de esos alvéolos, un octavo a un sexto de la cantidad total de alvéolos, ¿no es cierto?, tenemos al momento del nacimiento. Y como les decía, las últimas divisiones, que son 7, ocurren posterior al nacimiento para originar la totalidad de alvéolos. ¿Y por qué es importante los alvéolos? ¿Alguien sabe? Porque ahí ocurre el recambio de gases. Ahí ocurre, como bien me dicen y como bien me escriben aquí, en los alvéolos es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, para tener una posibilidad de vida, ¿cierto?, tengo que haber formado estos alvéolos. ¿Ya? Por eso es importante recalcar entonces que estos alvéolos se van a ir formando ya paulatinamente hasta llegar a su totalidad a los 8 años posterior al nacimiento. Vamos a ver que cuando hablamos de desarrollo de este sistema o aparato respiratorio, vamos a tener que existen distintas etapas. Como ven ustedes aquí, yo hice una tabla de comparación con las distintas literaturas, en que se van a dividir en semanas, ¿cierto? Y algunas semanas difieren entre un autor y otro. En la fila amarilla está el Carlson, en la fila verde está la bibliografía de Lachman y Moore. ¿Ya? Vamos a ver que existen 5 etapas. Acá están. Una etapa inicial que llamo embrionaria, una etapa siguiente que llamo pseudoglandular, seguida de la etapa canalicular, la etapa de sacos terminales y la etapa alveolar. ¿Ya? En algunos textos, esta primera, que es embrionaria, no la incluye, ¿ya? Pero nosotros sí la vamos a incluir. Por lo tanto, para nosotros el desarrollo de este aparato respiratorio consiste en 5 etapas y que van a pertenecer a estas distintas semanas. 4-7 o 4-6, 8-16, generalmente nos ligamos por esta, el Lachman y Moore. Y si ustedes se fijan, terminamos esta etapa alveolar a los 8 años. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en cada uno? Lo vamos a ver rápidamente y les voy a dar después, les voy a subir a Canvas una cápsula, ya que hicimos específicamente también la embriología del sistema respiratorio. Así que ahí también lo van a poder ver en esa cápsula. ¿Ya? El periodo embrionario, ¿cierto?, es en la etapa inicial, a partir de la 4ª semana, en donde veíamos inicialmente el divertículo respiratorio, que está acá en color celeste. A partir entonces de ese divertículo respiratorio se separa de la zona que le dio el origen, que es el intestino anterior. ¿Y se acuerdan cómo se separaba? ¿Cómo separo entonces el divertículo respiratorio de específicamente el esófago? ¿Cómo se separaba? Lo vimos recién. El septo tráqueo alveolar. O sea, tráqueo. Ay, no me acuerdo cómo se llama. El tabique. Tabique, tráqueo esofágico, ¿cierto? ¿Y de dónde derivaba ese tabique? ¿Del esófago? ¿No? Capa. Acuérdense que tenemos solo 3 capas: endodermo, mesodermo, ectodermo. El mesodermo Mesodermo esplácnico. plásmico, súper. Acuérdense que el mesodermo es muy grande, por lo tanto hay que especificar ahí que el mesodermo es plásmico. Por lo tanto, esta primera etapa, que llamo embrionaria, va a incluir eso, la separación entonces de este divertículo respiratorio de, ¿cierto?, el intestino anterior. Y vemos que acá llegamos hasta constituir el segmento broncopulmonar, es decir, hasta los bronquios segmentarios o terciarios. Y también esta primera etapa implica que los pulmones se van a ubicar en la cavidad pleural. Seguimos avanzando a la segunda etapa y llamo etapa pseudoglandular, y desde la semana 6 a la 16. ¿Por qué le llamaron pseudoglandular?
Porque cuando lo vieron los embriólogos, dijeron que esta ramificación del sistema respiratorio se parecía a una glándula, y por eso la llamaron glandular. ¿Qué es lo que veo aquí? Voy a seguir viendo en el resto de los esquemas. Voy a ver que todo lo amarillo, que está acá, va a ser entonces el sistema respiratorio, en los distintos segmentos. Las células que veo acá al borde van a ser las células que van a estar resistiendo a este segmento del sistema respiratorio. Los círculos de color rojo con puntitos, vasos sanguíneos, todo lo rosado, tejido conectivo, y las estrellitas que veo por acá van a ser los fibroblastos. ¿Cuál va a ser la idea a medida que yo vaya avanzando en el desarrollo? ¿Qué deberá pasar con el tejido conectivo que separa al aparato respiratorio de los vasos sanguíneos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué deberá pasar con el tejido conectivo? ¿Debe aumentar? ¿Se mantiene igual? ¿Debe disminuir? Porque me decían ustedes que la función de este sistema respiratorio es hacer el intercambio gaseoso a partir de los alvéolos. Por lo tanto, con esa información que tengo, ¿qué debe pasar con el tejido conectivo que separa a las distintas porciones del sistema respiratorio de los vasos sanguíneos? ¿Qué deberá pasar? ¿Cierto? Mejor que me dijo que aumenta, pero el resto dice que debe disminuir, también Javiera dice que aumenta. Rubik también me dice que debe aumentar. Si yo me fijo, lo que tengo que hacer acá es acercar los vasos sanguíneos a este epitelio de las vías respiratorias. Por lo tanto, si los quiero acercar y posteriormente fusionar, ahora, ¿qué me dicen? ¿Disminuye, aumenta o se mantiene? Disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que queremos, disminuir, ¿cierto?, el tejido conectivo que separa a las vías respiratorias de los vasos sanguíneos. Y lo mismo va a ocurrir con la altura del epitelio. ¿Ya? Cuando veamos el inicio de la tráquea, de los bronquios, tienen un epitelio alto, ¿ya? Principalmente células cilíndricas. Entonces, a medida que yo voy avanzando en los distintos segmentos de este sistema respiratorio, el epitelio debe llegar a ser plano. ¿Ya? Esa es la idea. Disminuye, por lo tanto, el tejido conectivo y va a disminuir también la altura del epitelio. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que la difusión de los gases sea más fácil. ¿Ya? Me permite, entonces, me facilita el intercambio gaseoso. ¿Les queda clara la idea? ¿Qué es lo que va a pasar a medida que vamos avanzando en las etapas? Ya, súper. Entonces, en este periodo pseudoglandular, que es el segundo y que abarca de la semana 6 a la 16, vamos a ver que queda completo el sistema de conducción de aire. Por lo tanto, vamos a llegar aquí hasta los bronquiolos terminales. Acá todavía no hay intercambio gaseoso. Se comienza a formar, ¿cierto?, el sistema arterial pulmonar, los vasos sanguíneos, como ustedes ven acá. La etapa anterior, desde la 4 a la 6, muy chiquitita, ¿ya? La etapa embrionaria. Y esta que hayamos pseudoglandular, de la 6 a la 16. ¿Sí? Los vasos sanguíneos todavía están muy alejados del epitelio respiratorio, por lo tanto los separa, como dice aquí, gran cantidad de tejido conectivo, y el epitelio es alto. Acá, a pesar de que se ve así cúbico, bajito, el epitelio acá todavía es cilíndrico, es alto. ¿Ya? Pasamos a la siguiente etapa, y esta etapa es bastante importante porque ocurren muchos cambios y eventos importantes en el desarrollo de este sistema respiratorio. Y hablamos del periodo canalicular. Y como dice aquí, la etapa canalicular abarca desde la semana 16 a la 26. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá se forman los bronquiolos respiratorios. Y cuando hablo de respiratorio, ¿ya? Vamos a decir que acá ocurre ¿qué cosa? Porque antes hablaba de bronquiolos terminales en la etapa anterior. En el periodo canalicular llego a formar entonces los bronquiolos respiratorios. ¿Y qué implicará que ahora estos bronquiolos se llamen respiratorios? ¿Qué puedo hacer acá? Se juntan con los vasos sanguíneos. Ya, y eso me implica, muy bien, como dice María Jesús, aparecen los alvéolos y por lo tanto puedo realizar intercambio gaseoso. ¿Ya?
Voy a realizar entonces hematosis o intercambio gaseoso. Súper. Entonces, para realizar eso, ¿qué debe pasar con el tejido conectivo? Como habíamos visto anteriormente, yo comparo las etapas anteriores con esta etapa y digo, oh, ¿cómo es acá el tejido conectivo? ¿Se mantiene igual, aumentó, disminuyó? Disminuyó. Por lo tanto, los vasos sanguíneos van a estar muy próximos, incluso se fusionan algunos con el epitelio, ¿ya? Entonces ahí aparecen los alvéolos y puedo entonces realizar intercambio gaseoso. Como vemos acá también dice, se adelgaza el epitelio. De un epitelio que era cilíndrico, ahora pasa a un epitelio cúbico. ¿Y qué es importante? Aparece acá específicamente, esta fecha es importante, semana 20 del desarrollo, lo que llamo surfactante pulmonar. ¿Ya? Ese surfactante pulmonar va a ser una secreción, ¿cierto?, de lo que vamos a conocer como fosfolípidos y proteínas, que me van a permitir que el pulmón no colapse, ¿ya? Van a permitir entonces disminuye, ¿ya?, la presión y van a permitir entonces que estas vías aéreas no colapsen, es decir, no se cierren. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entonces la presencia del surfactante pulmonar en la semana 20, y ahí se comienza a formar. ¿Qué es lo que va a pasar con esta formación de surfactante? ¿Y quién lo produce? Lo vamos a ver después, pero se los voy a anunciar ahora. Lo producen, ¿cierto?, unas células que vamos a ver acá, que se van a llamar células de Clara, y después esa función la van a adquirir unas células que vamos a encontrar en los alvéolos y que se van a llamar neumocitos tipo 2. Entonces, inicialmente este surfactante es producido por las células de Clara, los bronquiolos, y posteriormente en los alvéolos ese surfactante es producido por los neumocitos, que voy a llamar neumocitos tipo 2. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos, en la semana 20 se comienza a formar el surfactante, pero en las cantidades que se producen no es suficiente. Por lo tanto, a pesar de que haya este surfactante pulmonar, no me va a impedir el colapso completo de las vías respiratorias. ¿Ya? Y vamos a ver que también en este periodo, que llamo periodo canalicular, van a aparecer los movimientos respiratorios. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros pensamos en que nuestra definición de respirar, ¿cierto?, es la inspiración y la expiración en un medio, ¿cierto?, aéreo, acá lo podríamos hacer o no. ¿En qué medio se encuentra este feto? ¿En qué está? ¿Qué lo rodea? ¿Cierto? Es un medio acuoso. ¿Lo rodea qué cosa? ¿Cierto? Lo rodea el líquido amniótico, está flotando en el líquido amniótico. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos acá de que comienzan los movimientos respiratorios, nos vamos a referir a que el, ¿no es cierto?, feto comienza a deglutir, a tragar ese líquido amniótico. ¿Qué es lo que permite que trague, ¿cierto?, degluta este líquido amniótico, que la capacidad de la cavidad torácica aumente, ¿ya?, para el desarrollo normal de los pulmones, y que también maduren las células del epitelio, que están revistiendo entonces a las vías respiratorias. Eso es importante. ¿Ya? Seguimos avanzando, llegamos a la otra etapa, y esta otra etapa la llamamos periodo sacular, y es en la semana 26 al nacimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá llegamos a formar estas otras estructuras, por eso se llama sacular, a los sacos terminales. Se originan los conductos alveolares, terminamos en los sacos alveolares, ¿ya? Y se van a generar alvéolos. También vamos a ver que se diferencian el epitelio en dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Y habíamos dicho que los neumocitos tipo 2 se iban a encargar de qué cosa después. Profe, ¿qué es el síndrome de aspiración meconial? Ya, Rubí me había preguntado sobre eso, y es cuando yo puedo ver el sufrimiento fetal. Cuando el meconio es los desechos que va a producir, ¿cierto?, este feto, y cuando el feto tiene sufrimiento fetal, por ejemplo, que se le enreda el cordón, que el espacio no sea lo suficiente, va a vaciar este meconio y va a aspirarlo. Ya eso se llama, ¿no es cierto?, síndrome de aspiración meconial, y es un
indicador del sufrimiento fetal. ¿Queda más claro ahí? Ya. ¿A qué les había preguntado? ¿A qué iban a estar? ¿O cuál va a ser la función de estas células que se diferenciaron, que llaman neumocitos tipo 2? ¿Qué van a hacer esos neumocitos tipo 2? ¿Qué hacían? Que se los dije en la diapositiva anterior. Neumocitos tipo 2, se las van a preguntar después. Surfactante pulmonar, ¿cierto? Ellas son las encargadas de secretar el surfactante pulmonar que disminuye la tensión superficial. Por lo tanto, ahí no colapsan las vías respiratorias. Y si los neumocitos tipo 2 son los encargados de producir el surfactante, ¿qué creen que hacen los neumocitos tipo 1? Intercambio gaseoso. Súper. Entonces, para que ya vayan anotando, neumocitos tipo 2 van a secretar el surfactante pulmonar. Neumocitos tipo 1 van a ser los encargados de realizar el intercambio gaseoso, también llamado hematosis. Súper. ¿Ya? Y antes que el neumocito tipo 2 formara el surfactante, ¿quién lo hacía? Los bronquiolos, ¿recuerdan? También se los dije anteriormente. Las células de Clara. Se llaman Clara, sino que como nombre propio. Células de Clara. Súper bien, Jorge. Y acá también los capilares, si ustedes se fijan, entran en contacto, se fusionan con los neumocitos tipo 1. Y acá vemos que ahora sí, la producción del surfactante pulmonar que había empezado en la etapa anterior es suficiente. ¿Ya? Y eso ocurre específicamente entre la semana 26 y 28 del desarrollo. ¿Ya? Entonces, en la etapa anterior se forma, pero acá ya están las cantidades suficientes para impedir el colapso de las vías respiratorias. Y el último, ¿cierto?, es el periodo alveolar, que va desde las 32 semanas hasta los 8 años después del nacimiento. Algunos lo colocan desde el nacimiento hasta los 8 años, en donde se va a formar la totalidad de los alvéolos, porque como les decía inicialmente, nosotros nacemos con una porción muy inferior a la de los alvéolos totales. Acá se adelgaza el tabique la interalveolar para que se facilite el intercambio gaseoso, y ya los neumocitos tipo 2 que producen el surfactante pulmonar están bien diferenciados. Ahí veo entonces que son más las regiones en donde se puede realizar el intercambio gaseoso o hematosis. Y eso es con respecto entonces a la embriología. ¿Alguna duda con embriología? Como les digo, después a Canvas les voy a subir la cápsula que hicimos de desarrollo pulmonar. Parece que no. ¿No hay dudas? Para pasar a la histología, que es lo que nos interesa en los minutos que nos quedan. Bien. Entonces, una vez que formamos y veíamos ya algunas células y algunas estructuras, ¿no es cierto?, que van a ser necesarias para... ¿Qué factible el desarrollo de temperatura? De 37 que de 38. Va a depender generalmente, ¿cierto?, cuando ocurre la madurez del sistema nervioso central. Que aquí me pregunta Jorge. Entonces, vamos a ver que puede tener todos los factores, como decíamos acá, que ya va a tener la cantidad suficiente de surfactante pulmonar, pero vamos a ver que otros órganos que controlan también funciones vitales todavía no están maduros. ¿Sí? Y generalmente eso se asocia a la maduración del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Respondió tu respuesta? No, acuérdate que vamos a ver que si ya existe, ¿no es cierto?, la presencia de alvéolos, y que existe la presencia, ¿cierto?, de surfactante pulmonar en las cantidades necesarias, ya ha tenido esta deglución del líquido amniótico, eso ya estaría saldado. Pero lo que, como te decía, hay que ver la maduración del sistema nervioso central, porque la respiración también va a ser controlada por el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la madurez de ese sistema, va entonces a permitir el buen desarrollo de este sistema respiratorio también.
Entonces, vamos a ver la histología del aparato respiratorio. Fíjense, ¿qué estoy viendo acá? Veo unos saquitos, ¿se dan cuenta? Con unas vueltecitas. Que si yo los describo, y así a ustedes les queda siempre mucho más claro, es como las nubes que dibujábamos cuando íbamos en el jardín. ¿Sí? Nubecitas con vueltecitas. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Cada nubecita va a ser un saco alveolar. Y cada vueltecita de ese saco, ¿qué se les ocurre que sea? ¿Qué podrá ser? Cada vueltecita de esa nube yo la llamo ya entonces saco alveolar, podrá ser cada una de esas vueltecitas que se ven acá súper bien. Alveolos, súper. Entonces voy a ver que cuando hago un corte del parénquima, es decir, de la estructura funcional del pulmón, veo que está lleno de alveolos. ¿Ya? Y a partir entonces de, como veíamos, células específicas que vamos a encontrar en el alveolo, puedo hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? Lo que veo acá rosadito, vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. ¿Ya? Y esta estructura grande por donde va pasando la manito, eso va a ser un bronquiolo. ¿Ya? Ahí está. Con alveolos también, por lo tanto, respiratorio. Si hay alveolos, puedo realizar intercambio gaseoso. Entonces, vamos a ir viendo desde el inicio, vamos a partir con la histología de la tráquea para llegar a la histología de los alveolos. Eso es lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan. Entonces, cuando yo veo el aparato respiratorio, voy a ver que lo puedo dividir en dos porciones. Una porción que voy a llamar conductora y una porción que voy a llamar respiratoria. Porque llamaré a la segunda porción que dice acá respiratoria. El nombre me lo dice. Y llamaré a estos segmentos que veo acá que conforman la porción respiratoria, centro respiratorio. ¿Por qué? Ya solo desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales lo llamo porción conductora. Muy bien, María Jesús, desde los bronquiolos respiratorios, pasando por los conductos alveolares y pasando entonces también por los sacos alveolares y llego a los alveolos, desde esta zona que son los bronquiolos respiratorios puedo realizar intercambio gaseoso, pero en la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales no lo puedo realizar. ¿Y por qué no lo puedo realizar? ¿Qué le falta a la porción conductora? ¿Qué le falta a la porción conductora que no puedo realizar intercambio gaseoso? Los alveolos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la porción conductora va a incluir la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los distintos tipos de bronquio, primario, secundario y terciario, o también llamados bronquios, ¿no es cierto?, principales, globales y segmentarios, todos los tipos de bronquiolos, ya, hasta los bronquiolos terminales. ¿Qué hace esta porción conductora? Va entonces a calentar el aire o modificarlo, también va a hacer que las partículas grandes queden atrapadas inicialmente, ¿ya? Entonces va a acondicionar el aire que nosotros respiramos. Mientras que la pulsión respiratoria, como bien dice ahí, permite el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a comenzar ahora, vamos a ver inicialmente lo que es la tráquea. ¿Ya? Y vamos a definir qué capas tiene y qué elementos hay en cada una de estas estructuras que vamos a ir bajando desde la tráquea hasta los bronquios y posteriormente bronquiolos. Vamos a ver, ¿cierto?, que como veíamos en algunos sistemas que alcanzamos a ver el semestre pasado, tenemos una mucosa, tenemos una capa que llamo submucosa y una capa más externa que llamo adventicia. ¿Ya? Entonces, voy a tener que la pared de esta tráquea está dividida en tres capas, desde interno a externo, una mucosa, al centro una submucosa, y en la región más externa una adventicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En algunos textos vamos a decir que la adventicia es distinta al cartílago. Por lo tanto, ponen que hay un cartílago y posteriormente una adventicia. ¿Sí? Pero para nosotros ese cartílago va a estar formando parte de la adventicia. Por lo tanto, solo tres. Si veo esta imagen, que es una imagen del ROS, voy a ver que toda esta zona que veo acá, con ese anillo que tiene forma de C o de U, ¿cierto?, va a ser el cartílago de la tráquea, y lo que veo posterior a ella va a ser el esófago. El espacio en blanco por donde está pasando la manito, por donde circula el aire.
Y voy a ver que va a existir una línea un poquito más oscura, que va a ser el epitelio, y debajo el tejido conectivo. Esos elementos me van a formar la mucosa. Por lo tanto, la mucosa va a estar formada por un epitelio de revestimiento y tejido conectivo que voy a denominar lámina propia. Después de eso veo algo más de tejido conectivo, que va a ser la submucosa. Y esa submucosa se va a caracterizar porque existen glándulas. ¿Ya? ¿Glándulas de qué tipo? Glándulas mucoserosas. Por lo tanto, cuando yo vea glándulas, esa capa ya sé que es la submucosa. Y por último, la capa más externa, en donde veo cartílago, que ustedes ya me habían dicho que era de tipo hialino, ¿cierto? Y en este caso, en esta zona, para cerrar el cartílago incompleto, músculo, que va a ser entonces el músculo traqueal. Eso va a estar en la adventicia, entonces, de esta tráquea. Cartílago hialino en forma de C o de U, que es incompleto, y para unir los extremos de ese cartílago tengo el músculo traqueal. Y eso es, por lo tanto, la adventicia. ¿Okay? Si lo voy a ver con más detalle, nuevamente acá, fíjense, estoy viendo un esquema hacia el lado izquierdo de su pantalla, hacia la derecha, un corte histológico. Espacio en blanco, el lumen por donde pasa el aire. Lo primero que veo, una línea rojita acá, muy delgadita, que acá la veo, ¿no es cierto?, de color morado, el epitelio de revestimiento. Debajo de ese epitelio, tejido conectivo que llamo lámina propia. Epitelio más lámina propia es igual a la primera capa, mucosa. Después de eso veo glándulas inmersas en el tejido conectivo. Fíjense, esos circulitos. ¿Ya? Esos circulitos, por lo tanto, glándulas, que la encontramos en qué capa, inmediatamente sí que son glándulas. Lo vamos a ver con detalle en otra imagen, pero esta es una imagen panorámica para que ustedes se ubiquen. Submucosa. Y después cuando veo esto azul, ¿qué será lo azul? ¿Verdad? De color medio plomo. Lo azul o morado que veo acá, azul más bien dicho, azul oscuro, donde va la manito, fíjense ahí. El cartílago de tipo hialino, por lo tanto, si veo cartílago, ¿estoy en qué capa? Adventicia. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando tengo una muestra de respiratorio, tengo que reconocer las tres capas, desde interno a externo, una mucosa, al medio una submucosa y externamente una adventicia. Y uniendo, por lo tanto, a este cartílago hialino que tiene forma de C o de U incompleta, el músculo traqueal, que es músculo liso, rosadito. ¿Sí? Ahora, si lo voy a ver con más aumento, fíjense. Ahí estoy viendo un corte de la pared de la tráquea. Voy a pasar la manito. ¿Dónde está la manito? ¿Qué es? Fíjense ahí. ¿Eso? ¿Qué tejido será? Epitelio. Súper. Y lo que veo de color rojito es el tejido conectivo. Si sumo epitelio más tejido conectivo, que lo llamo lámina propia, ¿qué capa está pasando la manito ahí? La mucosa. Súper. Eso es mi mucosa. Un epitelio que le sumo, ¿cierto? El tejido conectivo que voy a comenzar a llamar lámina propia. Estos circulitos, ¿qué son y en qué capa estaré? Son glándulas. Por lo tanto, si veo glándulas, ¿estoy en qué capa? Muy bien, en la submucosa, rodeado de tejido conectivo. ¿Y esto de acá? Cartílago, ¿cierto? Cartílago tipo hialino, por lo tanto ya estoy en la capa más externa que llamo adventicia. ¿Ya? ¿Se entiende entonces que cuando veo tengo que lograr diferenciar las tres capas que van a estar formando la pared del órgano? Pero sabemos que tengo que clasificar el epitelio, ¿cierto? Por lo tanto, ahora voy a ver con mayor aumento ese epitelio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros veíamos el semestre anterior, ¿cómo clasifican ustedes a ese epitelio que voy a encontrar? Como les digo, en la tráquea y en todo tipo de bronquio. Bronquio primario, principal, bronquio secundario lobar y bronquio terciario segmental. ¿Cómo clasificar histológicamente a ese epitelio? Y lo encuentro en las vías respiratorias.
Ya lo voy a denominar que es cilíndrico, ¿cierto? Las células son altas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Solo que la forma de la célula. ¿Ya? Fíjense ahí, en la región apical, ¿cierto? Tengo cilios y es pseudoestratificado porque todas las células están en la base, pero solo las altas, que son las cilíndricas, llegan a la región superficial. Darle me pregunta por microvellosidades y sí, ¿por qué no? Acuérdate que las microvellosidades yo las veía como una línea más oscura, pero fíjate que acá veo pelitos. Logro identificar estructuras separadas, como si fuesen pequeños pelos, ¿cierto? Y a eso entonces los llamo cilios. ¿Ya? Cilios. Súper. No son microvellosidades, sino que son cilios. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, que la célula que llega a la superficie es cilíndrica, que veo núcleos a distinta altura y que tiene esta especialización que es cilios. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo clasifico histológicamente? ¿Cómo lo llamo? Epitelio de revestimiento. ¿Qué más? Forma de la célula, cilíndrico, súper bien. ¿Qué más ven? Ciliado, me dice Antonia. Mira, Antonia. Epitelio de revestimiento, cilíndrico, ¿cierto? Con cilios, pseudo estratificado, muy bien, Nadia. Entonces, aquí me dicen que Nadia, epitelio de revestimiento, cilíndrico, pseudo estratificado, ciliado. Súper. Pero fíjense que veo, a pesar de las células cilíndricas, veo esto. ¿Qué células son esas? ¿Se acuerdan? Las células caliciformes, súper bien, Javiera. Por lo tanto, si lo veo, lo digo. Por lo tanto, este epitelio que veo en la tráquea y en todos los bronquios, lo voy a llamar epitelio de revestimiento, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. ¿Sí? Y cuando yo digo el sobrenombre de este epitelio, y ustedes lo van a leer en los libros de anatomía o en los libros de fisiología, a este epitelio lo denominan epitelio respiratorio. Entonces, clasificación histológica, el nombre grande. La clasificación o nombre que les da el resto, ¿cierto? Sobrenombre de ese epitelio es epitelio respiratorio. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, una clasificación histológica y el otro es el sobrenombre. Entonces, si ven en un texto, en un artículo, epitelio respiratorio, se están refiriendo entonces a este mismo epitelio que les estoy mostrando. ¿Ya? ¿Y de dónde vamos a encontrar este epitelio? ¿Desde dónde hasta dónde? Las vías respiratorias. ¿Desde dónde va este epitelio hasta dónde? Desde que estamos viendo ahora. Más que les mostré anteriormente que era completa y que tenía un anillo incompleto de cartílago hialino. No. Acuérdate que el epitelio que va a estar en los senos lo llamo epitelio olfatorio. ¿Ya? Y ese epitelio olfatorio va a tener neuronas bipolares. Este es respiratorio. ¿Ya? Entonces estamos viendo tráquea, súper bien. Pero desde la tráquea, después que viene, empezamos a ver lo que vieron en anatomía, tráquea, ciertos bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Desde la tráquea hasta todos los bronquios. ¿Ya? Este epitelio más la lámina propia, ¿cierto? Es decir, la mucosa, la misma mucosa, la mantengo desde la tráquea hasta todos los bronquios. ¿Sí? Y después vamos a ver que cuando ya comienzo a hablar de bronquiolos, este epitelio cambia. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, eso es el epitelio que lo llaman generalmente epitelio respiratorio, pero cuando nosotros vemos la clasificación histológica, es un epitelio de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Ya? Después, como veíamos, perdón,
Y voy a la imagen anterior, veo la submucosa con estas glándulas seromucosas y veo la adventicia con cartílago hialino. Y ustedes ahí se tienen que acordar de los elementos que forman el cartílago hialino. ¿Cómo estaba constituido el cartílago hialino? ¿Qué células tenía? ¿Se acuerdan cómo se llaman esos puntitos que yo veo ahí? Ya se olvidaron. ¿Cómo se llamaban las células que constituyen el cartílago? Acuérdense que nosotros les podemos preguntar también. ¿Cómo llamo eso de ahí? Condrocitos, súper bien. Y las fibras que están por fuera de los condrocitos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Algo que rodea. Ya, ahí van a ver condroblastos, las fibras más internas. Las fibroblastos en la región más externa para producir, ¿no es cierto?, el colágeno. Pero ¿cómo llamo el conjunto de fibras que van a estar por fuera del cartílago, que lo envuelven? ¿Se acuerdan o no? Peri. Estamos hablando de cartílago, pericondrio. Perilasto no existe. Pericondrio. Ya, entonces, chicos, materia que se pasó, materia que tienen que tener ustedes presente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos ahora es ir tomando esos tejidos y vamos construyendo el órgano. Como ustedes ven, en este caso tomamos distintos tejidos y reconstruimos una mucosa, una submucosa y una adventicia. ¿Ya? Seguimos avanzando y vamos a ver que hay cambios. Hay cambios en este sistema respiratorio. Entonces vamos a ver que ya vimos la tráquea, pero vamos a comenzar a ver los bronquios. Y decíamos que los bronquios existen tres tipos. Los principales, ya o primarios, los lobarios o secundarios, y los bronquios segmentarios o terciarios. ¿Qué características se mantienen en estos tres tipos de bronquios? El epitelio, que habíamos visto ya en la tráquea, por lo tanto, estos tres tipos de bronquios mantienen un epitelio que llamamos con sobrenombre epitelio respiratorio. Lo otro que mantienen, las glándulas, y las glándulas sabemos que se encuentran en la submucosa. Y lo que va a cambiar para poder distinguir entre ellos es cómo se distribuye el cartílago. Cuando hablo de bronquios principales, ya, vamos a ver que ese bronquio tiene anillos de cartílago que están incompletos, parecido a la tráquea, pero más, no es uno solo, se superponen. ¿Qué es lo que no va a tener? Todavía no tiene alvéolos, porque todavía no ingresa el parénquima pulmonar. Los bronquios lobares tienen placas de cartílago superpuestas, pero ya hay alvéolos alrededor, y los bronquios segmentarios tienen pequeñas islas de placas de cartílago, y mantienen, ¿no es cierto?, alvéolos por fuera. Esos nubecitas que yo veía entonces los cortes en las placas histológicas, la presencia de esos alvéolos. Y decíamos que desde esos bronquios, posteriormente pasan los bronquiolos y ahí se pierde. Y vamos a ver que lo que se pierde va a ser el cartílago y se van a perder las glándulas. Por lo tanto, si a partir de los bronquiolos yo ya no veo cartílago ni glándulas, ¿qué capas desaparecen? En los bronquiolos, ¿qué capas desaparecen? Si ya no tengo glándulas ni cartílago, desaparecen las submucosas, ¿cierto? Que es donde están las glándulas. ¿Y quién más va a desaparecer? La adventicia. Por lo tanto, desde los bronquiolos yo ya no tengo ni submucosa y tampoco tengo adventicia. Lo único que me queda, por lo tanto, es que voy a poder reconocer en estos bronquiolos la mucosa. ¿Ya? Entonces, en estos bronquiolos, como decíamos, ya en ninguno hay cartílago ni glándulas. En los bronquiolos terminales desaparecen las células caliciformes. Y vamos a ver que posteriormente el último tipo de bronquiolo, que llamo respiratorio, se va a llamar respiratorio porque tiene alvéolos en su pared. Después seguimos el camino del aire con el conducto alveolar. Aquí desaparecen las fibras musculares y llego finalmente a los sacos alveolares y termino en los alvéolos. Entonces ya habíamos dicho en la diapositiva inicial de esta histología es que el intercambio gaseoso ocurre a partir de los bronquiolos respiratorios, por eso lo llamo porción respiratoria. Todo lo que veo de ahí hacia arriba pertenece a la porción conductora del aire. ¿Sí? Seguimos entonces y vamos a ver que
Esto que veo en la imagen de acá es un bronquio. Y como decíamos, es lo mismo que fuese la tráquea, pero el diámetro de la estructura disminuye y ya los cartílagos no son en forma de C, van a ir cambiando su forma. Y tiene una mucosa, tiene una submucosa y va a mantener una adventicia. ¿Sí? Entonces, si veo eso, ¿qué me dicen ustedes? Esa manito que va pasando por ahí, ¿qué está indicando? ¿Parte de qué cosa? ¿De qué capa de este bronquio? La mucosa. ¿Y eso de ahí? ¿Dónde está la C? ¿Qué parte de la pared de este bronquio estoy indicando ahí? ¿Veo eso? ¿Dónde están las dos C? ¿Podrá ser submucosa? ¿Qué creen ustedes que es lo que dice C? Fíjense, tiene puntitos. Cartílago. Así acuérdense que también veo el cartílago. Por lo tanto, si veo cartílago, eso va a ser entonces adventicia. Unas estructuras redonditas, ya que veo acá, esas son las glándulas. Ya por lo tanto, veo lo mismo que veía en una tráquea, pero la disposición acá ya está. Ya chicos, disculpen que se cayó internet, logré volver a conectarme, ya, así que seguimos, perdón.
Vamos a compartir la pantalla donde estábamos. Ahora sí. Ya, ahora sí, ¿cierto? Entonces lo que les decía yo, y quedamos los bronquios, es que mantienen la misma estructura entonces que la tráquea, y yo puedo identificar las tres capas, una mucosa, una submucosa y una adventicia. ¿Ya? Y lo que les decía, y les estaba preguntando cuando se me oyó el internet, era que eh, correspondía entonces acá, así, ¿cierto? Que correspondía entonces a esta estructura, a esos saquitos, ¿ya? Y esos sacos son los sacos alveolares y cada vueltecita, por lo tanto, va a corresponder, ¿cierto?, a un alveolo, ¿sí? Claro, porque ya estamos entonces en los bronquiolos, ¿ya? O sea, en bronquios todavía no veo bronquiolos, ¿sí? Entonces, esto, bronquio es parte de la porción conductora. Todavía no llego a tener alveolos. Seguimos avanzando entonces, y voy a ver que a medida que voy disminuyendo desde los bronquios y después paso a los distintos bronquiolos, voy a ver que es lógico que el diámetro del conducto vaya disminuyendo. Como les decía inicialmente cuando veíamos embriología, la altura del epitelio disminuye, ¿cierto? Disminuye, ¿cierto? Desde un epitelio cúbico, posterior, semítrico, y pasamos por cúbico, llegamos a un plano, van a desaparecer las células caliciformes y después desaparecen los cilios, y lo que veíamos inicialmente que los cartílagos iniciales son grandes, son anillos, ¿no es cierto?, casi completos, posteriormente son placas que se superponen, y posteriormente llegamos a que no estén en los bronquiolos. Las glándulas también van disminuyendo y en los bronquiolos desaparecen, pero los elementos que aumentan, eso sí, hay dos elementos que aumentan, que son las fibras elásticas y las fibras musculares lisas. ¿Cuál es la lógica de que aumentan estas dos estructuras, estos dos componentes? Es que como no hay cartílago, necesito que otros elementos mantengan a las vías respiratorias permeables, es decir, que pase el aire. Por lo tanto, ¿cierto?, pues en ausencia de cartílago van a adquirir esa función las fibras elásticas y las fibras musculares. Además, recuerden que cuando se secreta el surfactante, también ese surfactante me va a permitir tener, ¿no es cierto?, disminuir la tensión superficial y me permite que las vías aéreas queden permeables también. ¿Sí? Seguimos avanzando entonces y voy a ver que si veo en un esquema, ¿cierto? Veo acá la histología de la tráquea y los bronquios, cómo eso va a cambiar en los bronquiolos y cómo eso se hace cada vez más bajo y sencillo en los alveolos. Lo que veo acá de color verde, ¿cierto?, es el epitelio respiratorio. Después, posteriormente, en los bronquiolos, ¿cierto?, tanto bronquiolo terminal, hasta bronquiolo respiratorio, veo que el epitelio se hace cúbico, se hace más bajito. Van desapareciendo, ¿cierto?, los cilios. Y fíjense que hay unas células de color verde, donde estoy pasando la manito. ¿Qué células aparecían en los bronquiolos? ¿Alguien se acuerda? Las caliciformes estaban acá, fíjate, pero desaparecen posteriormente. Fíjate la forma que tienen como una cúpula, son redonditas arriba. Antes de que los neumocitos tipo 2 producieran el surfactante, están estas células. Son verdes, están indicadas con el número 6. Esas son las células de Clara, aparecen en los bronquiolos, ¿ya? Y tienen esta particularidad, ya son redondas en la superficie apical. Y cuando ya veo los alveolos, desaparece este epitelio, desaparecen las células de Clara y el epitelio de revestimiento queda solo formado por dos células. ¿Qué célula será la que está indicada acá con el número 12, que corresponde a las células del alveolo? ¿Cuál podrá ser? Es un neumocito, pero en este caso, como es una célula cúbica, es la que produce el surfactante. Sí, es la que produce el surfactante, neumocito tipo 2. Y esa planita, como es planita,
¿Va a ser qué tipo de neumocito? ¿Y qué hace? La de 10. Entonces, la 12, neumocito tipo 2 que produce surfactante. La 10 ya permite intercambio y la llamo como. Llamo la célula 10, que voy a encontrar en los alvéolos. El 12, el tipo 2, produce surfactante y 10, como bien me dice Rubí, es un neumocito tipo 1, porque es planito. Me permite el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces fíjense cómo va disminuyendo la altura del epitelio, disminuye el tejido conectivo, ya desaparece el cartílago, eso de ahí es una glándula, por lo tanto son los elementos que van a ir cambiando a lo largo, ¿cierto?, de este sistema respiratorio. ¿Les queda claro ahí con ese? En el asma, esas son las células que producen el líquido. Lo que va a pasar en el asma, ¿cierto?, que ocurre una hipersecreción de las células y generalmente sí se van a ver afectadas, ¿cierto?, las células que son las células de Clara, y si están afectadas la vía respiratoria más superior son las células caliciformes. ¿Ya? Depende si son los bronquios o bronquiolos. Y además se ve, ¿no es cierto?, afectada la musculatura lisa. También entonces en el asma la musculatura lisa se ve afectada también. Ya, seguimos avanzando. Y ahí tenemos fotografías. Esto es un bronquio principal en donde la parte central blanca es el lumen, lo morado es el cartílago, por lo tanto esa es la adventicia, y lo llamo principal porque todavía no está rodeado de alvéolos. Ya no tiene alvéolos, está por fuera. Se segmentó, se dividió la tráquea y inmediatamente se formaron los bronquios principales. Después esto se pone inmerso en el pulmón, en la región maciza del pulmón, ¿cierto? Veo alvéolos y eso es el cartílago. Ya no es tan grande, sino que se segmenta. Hay algunas placas de cartílago que incluso se pueden superponer. Y mantiene el epitelio, que llamo entonces epitelio respiratorio. Y por último, los bronquios segmentarios o terciarios, que es lo que estoy viendo acá, ¿sí? Son mucho más pequeñitos, mantienen el epitelio respiratorio, pero fíjense en el cartílago. Pequeñas islas de cartílago. ¿Sí? ¿Por qué es importante la presencia de estos bronquios segmentarios? A través de esta estructura se forman lo que se llama segmentos broncopulmonares. Estos segmentos pulmonares son 10 en cada pulmón, ¿ya? Y va a consistir en que existe un bronquio segmentario rodeado por vasos sanguíneos, que son estas estructuras de acá, y nervios. Por lo tanto, si existe alguna patología, como por ejemplo cáncer pulmonar, y no todo el lóbulo, o los lóbulos que conforman el pulmón, están afectados, yo solo puedo sacar, con cirugía, resectar, el segmento broncopulmonar que se ve afectado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, bronquio segmentario va a formar parte de una estructura que llamo segmento broncopulmonar, que está constituido por un bronquio segmentario, por su propia irrigación y por sus propios nervios. ¿Ya? Sigo avanzando. Tiempo. Y pasamos a los bronquiolos. Ya desaparece, como decíamos, la submucosa y la adventicia. El epitelio ahora es bajito, es cúbico. Fíjense. Esas células que tienen la superficie redondita son las células de Clara. Entonces, como habíamos dicho, ¿cómo identifico un bronquiolo? Porque no hay cartílago ni hay glándulas. Y lo que aumentaba eran las fibras musculares y las fibras elásticas. ¿Ya? Entonces, esa es la típica imagen de un bronquiolo. Una vez que tenemos este bronquiolo, fíjense, epitelio cúbico, algunos tienen cilios, después van desapareciendo, lo que se hace evidente, esas líneas rosadas que son la capa muscular. Y después, cuando se le agregan alvéolos a ese bronquiolo, ya cuando agregamos entonces aquí alvéolos a la pared de ese bronquiolo, fíjense ahí lo llamamos bronquiolo respiratorio. A esta zona donde veo que el músculo es muy grueso y se mantiene un epitelio cúbico, lo llamo bronquiolo terminal.
¿Por qué lo voy a llamar bronquiolo terminal? Porque todavía no hay alvéolos. Pero cuando veo, fíjense por dónde va la manito, ya alvéolos en su pared y después vuelve a ser grueso esto, vuelve el epitelio cúbico y vuelve, ¿cierto? El músculo muy destacado de color rojito ahí, eso es un bronquiolo respiratorio. Se le agregaron alvéolos a la pared de lo que era ese bronquiolo terminal. Entonces, esta zona por donde va pasando la manito lo llamo bronquiolo terminal. Aparecen alvéolos en su pared, es decir, toda esta zona de acá, a eso lo llamo bronquiolo respiratorio. Esta porción que llamo bronquiolo terminal sigue siendo porción conductora. Bronquiolo respiratorio comienza la porción respiratoria. ¿Ya? Hay intercambio. Y el conducto alveolar, lo vamos a decir que el conducto alveolar es el camino que sigue el aire para llegar posteriormente a pasar ahí al saco alveolar, y cada saco alveolar está formado por alvéolos. ¿Sí? Cuando veamos el práctico de esto, vamos a ver bastantes imágenes y ahí les va a quedar claro, ¿cierto? Todas estas diferenciaciones entre bronquios, los distintos tipos de bronquiolos, ¿cierto? Saco alveolar, fíjense, y cada saco tiene una vueltecita que es un alveolo. Si veo entonces a este alveolo, ¿qué tipo de células será esas dos de ahí? Con eso vamos a determinar. ¿Qué tipo de células si eso es un alveolo? Neumocito, ¿cierto? Pero fíjate cómo es. El neumocito sería, ese de ahí, tipo 2, ¿cierto? Es cúbico. ¿Ya? Y produce, ¿qué cosa? El surfactante. Y ahora veo ese núcleo ahí, alargadito. ¿Qué tipo de neumocito será? Tipo 1. ¿Y qué hace ese neumocito tipo 1? Esa célula planeta que llamo neumocito tipo 1, responsable de intercambio gaseoso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí veo neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1. Entonces, si describimos los neumocitos, voy a ver que los neumocitos tipo 1, como ya ustedes vieron, son células planas y van a revestir, como son grandes, el 95% del alvéolo. Y como ya habíamos visto y hemos recalcado, son las células encargadas de realizar el intercambio gaseoso o hematosis. Mientras que los neumocitos tipo 2 son células cúbicas y como son cúbicas revisten muy poca superficie. Por lo tanto, solo el 3 de los alvéolos, 3% de los alvéolos. Y son las encargadas de sintetizar el surfactante pulmonar. Si sumo 95 más 3, me queda una diferencia de un 2%. El otro tipo de células que existen acá, los alvéolos, son los macrófagos alveolares. ¿Y qué van a hacer los macrófagos? Van a fagocitar el material extraño, el material particular. Entonces, fíjense ustedes ahí, otra fotografía en donde núcleos planitos, neumocito tipo 1. Núcleos redonditos, es decir, células cúbicas, neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1, intercambio gaseoso, neumocitos tipo 2, surfactante pulmonar. Y las células que quedan acá sueltas, a veces pueden estar entre medio del epitelio, es lo que llamo macrófagos alveolares. Y como les decía, son los encargados de fagocitar el material extraño. Van a existir dos tipos de macrófagos. Las células del polvo, que van a fagocitar el material particulado, todas las partículas de polvo que ingresen, y otras van a ser las células de la insuficiencia cardíaca, otro tipo de macrófago alveolar, que van a ser los encargados de fagocitar los eritrocitos, cuando existe, ¿no es cierto?, ruptura de los vasos sanguíneos. Esta ruptura de los vasos sanguíneos puede ser por hipertensión. Entonces, otro tipo de células que puedo encontrar, generalmente por el corte se encuentran sueltas al interior de los alvéolos, son los macrófagos alveolares. Fíjense, células grandes. A veces las puedo ver negritas porque llevan, ¿no es cierto?, todo el material particulado, el aire sucio, lo que encuentro en el aire. Entonces, aquellas que fagocitan el material particulado del aire, lo llamo células del polvo, y aquellas que fagocitan eritrocitos, las llamo células de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y fíjense ahí, vamos a ver que lo que nos interesa, que está la barrera de intercambio gaseoso. Vamos a ver que la barrera de intercambio gaseoso es un neumocito tipo 1, ¿cierto? Y surfactante.
vamos a ver que toda célula se apoyaba sobre una lámina basal, pero para permitir el intercambio gaseoso, las láminas basales van a estar acá fusionadas. ¿De quién? Del neumocito tipo 1 y de la célula endotelial, que va a estar revistiendo el capilar. Y también se considera el citoplasma de la célula endotelial, y que lleva al interior, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos, el eritrocito. De ahí se realiza el intercambio gaseoso. Mientras que el tejido que va a separar a los alvéolos se llama tabique interalveolar y ese es mucho más grueso y tiene todos esos elementos. ¿Qué va a pasar? Los alvéolos se comunican entre ellos porque tienen poros. Los alvéolos se comunican entre ellos porque tienen poros. Y fíjense ahí, el tejido que va a estar entre los alvéolos lo llamo tabique. Y en el epitelio alveolar, fíjense ahí, están indicados los neumocitos. En azul ahí, neumocito tipo 2. En rojo, los neumocitos tipo 1. Y lo último que veo, ahí hay poros, ¿cierto? Que comunican a los alvéolos. Y lo último que voy a ver es la barrera sangre-aire, que es lo que van a utilizar ahora. Acá está el alvéolo y todo eso donde van los eritrocitos es el capilar. Donde está el alvéolo, lo primero que hay es una capa verde. Esa capa verde es el surfactante. ¿Quién la produjo? Esta célula. ¿Cómo se llama esa célula? Fíjense, todo el alvéolo está cubierto por ese surfactante pulmonar, que lo produjo esa célula cúbica. ¿Quién lo produjo? Neumocito tipo 2. Y toda esta otra célula es planita y reviste casi la mayor parte del alvéolo. ¿Cómo llamo esa célula planita? Neumocito tipo 1. Y va a ser la encargada de realizar esto, que está indicado con las flechitas amarillas y verdes. ¿Qué realiza? Fíjense ahí. Neumocito planito, que va a estar fusionado sus membranas basales con la célula endotelial. Realiza el intercambio gaseoso. Súper bien. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes van a ver ahora. Cómo pasa entonces el aire desde el alvéolo, vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, surfactante pulmonar realiza el intercambio gaseoso con el neumocito tipo 1, que tiene su membrana basal fusionada con la membrana basal del endotelio, que recubre al capilar. Y ahí en el capilar, lo que va adentro va a ser el eritrocito. ¿Sí? Parece que con eso ya estamos listos. Ahí las pleuras son, ¿no es cierto?, tejido que va a envolver a los pulmones, una pegada al órgano que llamo pleura visceral y una pegada a la pared, ¿cierto?, la cavidad torácica que llamo pleura parietal. Ambas son de tejido conectivo, ya que se hace laxo o denso, dependiendo entonces la zona que yo vea, pero ambas se van a apoyar sobre un epitelio plano que llamo mesotelio. Y lo que veo ahí entonces es parte de una pleura, ¿ya? Y eso, epitelio plano que veo ahí es el mesotelio, y ese tejido conectivo es la pleura. Y como veo alvéolos, pleura visceral. Entonces eso es lo que teníamos que revisar hoy día. La clase va a quedar grabada, entonces van a tener disposición de la clase para que ustedes la puedan ver. Y la típica bibliografía. Y cualquier cosa, ¿cierto? Me escriben, voy a habilitar un foro para la clase y cuando tengamos el práctico les vamos a enviar la guía y les vamos a subir la cápsula. Ya, chicos, disculpen por pasarme, pero, ¿cierto? Se cayó internet y ahí por unos minutos. Les voy a subir el PDF, sí, chicos, y además va a quedar la clase grabada. Así que también lo pueden revisar y como les digo, les voy a subir la cápsula a Canvas. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, nos estamos viendo. De las siguientes clases va a depender, eso te iba a decir Alejandro, generalmente voy a tener tope. Me toca generalmente a esta hora medicina o me toca odontología. Entonces, si tengo tope, se las voy a dejar grabadas como el semestre pasado. No sé si les acomoda dejarlas con audio. ¿Sí? Ya, por eso les digo. Ya, como esta clase no tenía tope, se las hice sincrónica. Pero si no, les voy a dejar como siempre en la noche anterior, como les digo, el link para que ustedes puedan bajar los PPT con audio. ¿Ya? Y entonces nos estaríamos viendo en los prácticos. Ya, chicos.
Entonces me despido, que tengan una buena semana y cualquier duda entonces nos estamos comunicando. Bien. Descansen un rato porque va a empezar su próxima clase. Nos vemos chicos, que estén bien. Chao, chao.